Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión: No pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. Es una frase que encontramos en los primeros libros de los escritos nazarenos, Pacto Renovado o conocido como Nuevo Testamento en las denominaciones. Tenemos este recordatorio, esta referencia de Salmos 1:1 nos dice: Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la Torá del Todopoderoso está su delicia, y en ella medita día y noche. Salmo 1:1. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, Padre Eterno. Sabemos y aceptamos y declaramos que te hemos fallado, Padre, pero también declaramos, Padre, que seremos fuertes en tu palabra, que seremos fuertes en tu ruaj, que seremos fuertes porque tú nos perdonas y nos das un corazón de carne y un corazón dentro de tu palabra eche frutos y eche raíces para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestro tema en esta oportunidad se basa en varios versos, pero en particular en la respuesta de nuestro maestro Yahushua, en donde él responde con estas palabras: No pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. Sugerimos a todas las personas que leen estos libretos y escuchan los audios y ven los videos que tengan en sus manos varias versiones, aún en varios idiomas, aún si fuera posible, versiones en hebreo, la versión israelita nazarena y otras versiones en español, aún las versiones tradicionales, y aún conceptos y estudios de otras personas acerca de este tema. No pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. Ciertamente este relato es uno de los más enigmáticos de los escritos nazarenos, pero conociendo el contexto, los personajes y el entorno, tendremos una buena ilustración del tema. El relato que nos presenta el escrito de Lucas es igual al de Mateo, solo que Lucas invierte el orden de las dos últimas pruebas que relata Mateo. Nuestro Mesías en Jerusalén triunfa por primera vez sobre el adversario y en el Calvario triunfará definitivamente sobre él. Termina el relato diciendo que el adversario se retiró de él hasta el momento oportuno. Quiere señalar directamente que, terminadas estas pruebas, el Mesías comenzó su vida pública. Nuestro tema: No pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. En estas pruebas se presenta al Mesías bajo dos aspectos. Uno, el Mesías auténtico, conocedor de la palabra, fiel a su cumplimiento. Dos, el Mesías vencedor contra el adversario en la lucha de éste contra el reino. En Deuteronomio 6:16 recordamos que nos dice lo siguiente: No pongan a Yahweh tu Elohim a prueba, como lo pusieron a prueba en Masá. En Mateo 12:28 nos dice: Pero si es por el espíritu de Elohim que yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. En Zacarías 3, del 1 al 4, vemos lo siguiente: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle. Job 2:6 nos dice: Y Yahweh dijo a Hasatán: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Estamos viendo a Hasatán como un personaje también destacado dentro de los escritos del Tanaj.
La palabra Satán significa, conforme a su etimología, arrojador, en sentido de acusador, calumniador, adversario o probador. Su oficio es triple. 1. Incitar al hombre al pecado. Lo vemos en Zacarías 3:1 y en 2.6. Acusarlo luego ante el tribunal de Elohim. 3. Generar la muerte en castigo al pecador. De allí llamarle el ángel de la muerte. En Lucas 4:1 nos dice: Yahoshua volvió del jardín lleno del espíritu de santidad y el espíritu lo llevó por el desierto. 2. Durante 40 días, mientras el acusador lo probaba. No comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron sintió hambre. Yahoshua, sometido en todo a la acción del espíritu de santidad, va al desierto. El espíritu lo lleva, fue conducido. Se entiende que es el desierto de Judea. Va al desierto para ser probado por el adversario. También podemos entender probado como ser sometido a prueba. Tenemos una diferencia entre lo que es tentación y lo que es prueba. Y esta diferencia está en el objetivo de cada una. El objetivo de la tentación es hacer caer en pecado. La tentación va dirigida al débil, al que es frágil, al tema de la tentación cualquiera que sea. El objetivo de la prueba es comprobar si un sujeto supuestamente fuerte es lo suficientemente fuerte para superarla. Al superarla se elevará al sujeto a un nivel superior. En caso de no superarla, será sometido a una nueva prueba aún más fuerte. Este es el caso sucedido con el Mesías Yahoshua. Yahoshua fue probado, no tentado. Recuerde que el caso de Job. Lamentablemente, las traducciones denominacionales lo han traducido todo como, comillas, tentación, comillas, creando aún más confusión y usando este pasaje como argumento para, comillas, probar, comillas, que el Mesías es Elohim. La palabra hebrea traducida como tentar es la palabra nakaj y significa probar, tratar, tentar, analizar, poner a prueba o aquilatar. Por tener tantos posibles significados debemos ver el contexto y compararlo con otros pasajes. Por ejemplo, en Génesis 22:1, mientras leemos la narración del evento, notamos que el Todopoderoso no intentaba que Abraham consumara el sacrificio de Isaac. Sin embargo, Abraham no lo sabía y estaba dispuesto a llevar a cabo las órdenes del Todopoderoso, sabiendo que si el Todopoderoso lo requería, él era capaz de resucitar a Isaac de los muertos. Ese comentario lo vemos en el libro de Hebreos 11, del 17 al 19. Este pasaje en Hebreos es mejor traducido donde dice, comillas, Abraham cuando fue probado, comillas, en vez de decir que él fue tentado. Así que la conclusión es que en Génesis 22:1 la palabra hebrea traducida en las versiones tradicionales como tentar tiene que ver con probar o evaluar algo o alguien. Hebreos 11:7 nos dice, por la confianza Abraham cuando fue puesto a prueba ofreció a Yitzhak como sacrificio. Sí, él ofreció a su único hijo, al que había recibido la promesa. Jacobo 1:3 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Padre Todopoderoso, porque el Todopoderoso no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Recordemos firmemente este verso de Jacobo 1:13. Jacobo 1:13 nos da un principio rector. Nadie tiene el derecho de decir,
que es tentado de parte del Todopoderoso. La palabra de es esencial en nuestro entendimiento de esta declaración, porque indica el origen de algo. Las tentaciones para pecar no se originan en el Todopoderoso. Jacobo es conocido como Santiago en las denominaciones. Jacobo concluye, comillas, porque el Todopoderoso no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Jacobo 1, del 2 al 3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El superar las pruebas eleva a la persona a un nivel superior. Otra palabra importante en esta discusión se encuentra aquí. La palabra griega traducida como pruebas denota dificultades o algo que rompe la pauta de la paz, el confort, la alegría y la felicidad en la vida de alguien. La forma del verbo de esta palabra significa poner a alguien o algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza de esa persona o la calidad de alguna cosa. El Todopoderoso permite tales dificultades para probar e incrementar la fortaleza y calidad de nuestra fe y demostrar su validez. Así que de acuerdo a Jacobo, cuando enfrentamos pruebas, el propósito del Todopoderoso es probar la fe de cada uno y producir carácter en nosotros. Ese es un motivo alto, bueno y noble. En Efesios 6:12 nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 13:14 nos dice, sino vestíos del Mesías Yahoshua y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Hay tentaciones diseñadas para hacernos pecar? ¿Tentaciones? Sí. Pero estas no proceden del Todopoderoso. Provienen de 1. Del adversario. 2. De sus secuaces. 3. De nosotros mismos. Lo vemos allí en estos versos que hemos citado y en muchos otros versos. Y llevan al pecado, no al crecimiento espiritual de la persona. Pero el Todopoderoso permite que experimentemos pruebas para nuestro beneficio. Cuando el Todopoderoso le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac, la prueba no tenía como propósito hacer pecar a Abraham, sino probar su fe. Considerando las traducciones desde el lenguaje griego, la palabra peirasmos en la escritura es usada de dos maneras. Por ejemplo, para expresar dos conceptos diferentes. El contexto determina con qué significado estaríamos tratando. 1. Peirasmos, prueba, tribulación, examen. Una prueba con el propósito de fortalecer, purificar o demostrar algo. Peirasmos, invitar o provocar a hacer lo malo delante del Todopoderoso. Seducir a un individuo a cometer pecado. Animar a una persona a hacer algo contra la voluntad del Todopoderoso. Vemos en Santiago 1:13 que nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Un ejemplo, un pichón de pájaro prueba sus alas antes de volar. La reina de Sabá vino a probar la sabiduría de Salomón
con preguntas difíciles. La fe de Abraham fue probada cuando el Todopoderoso le pidió que sacrificara a Isaac. De la misma manera, nuestra fe es probada con dificultades. Tome nota, por favor, de los siguientes citas. Hechos 3:9. Jacobo 1:12. Hechos 3:9. Santiago 1:12. Es en este último sentido que Jacobo nos habla de pruebas y tentaciones en el capítulo 1 de su escrito y nos muestra la diferencia. Jacobo 1:12 nos dice: cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la prueba y la soporta, porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. Nadie siendo tentado debe decir: estoy siendo tentado por parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal y Yahweh mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo, pare al pecado. Y cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte. Vamos a ver la diferencia. La tentación va dirigida al pecado. La prueba va dirigida a la fe. Hay una conexión entre los dos significados. ¿Por qué? Porque el hombre que está bajo presión, bajo prueba, puede ser tentado a pecar. Ejemplo, a alguien que está pasando una dificultad financiera, pasando una prueba, puede ser tentado a robar o a hacer algo fraudulento. Una persona sola por mucho tiempo puede ser tentada a tener relaciones impropias con alguien, fuera de la voluntad del Todopoderoso. La persona puede sucumbir bajo presión, volver a su estado de vida antiguo. Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Ahora, el Mesías es descrito de la siguiente manera en Hebreos 7:26: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. En la prueba de Yahoshua en el desierto, luego de 40 días y 40 noches de ayuno, podemos ver claramente la diferencia entre los significados de la palabra griega peirasmos, cuando significa prueba y cuando significa tentación. Mateo 4:1 nos dice: entonces Yahoshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por Hasatán. Hasatán, el adversario. Tome nota, por favor, las referencias que tenemos en la parte superior. Mateo reporta que el Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el adversario. Verso 1. Pero el resto de la narración muestra claramente que desde la perspectiva de Hasatán, todo lo que él hizo fue para poner a prueba al Mesías, desde la perspectiva de su persona como enviado del Todopoderoso. La experiencia fue una prueba, un examen que Yahoshua, nuestro maestro, pasó con las mejores notas. Podemos decir que el Mesías entonces fue probado. Tentado no es la traducción correcta en este caso. ¿Para qué fue probado si de todas maneras se sabía que no iba a ceder ante la prueba? Para demostrarnos a nosotros que tenemos un Salvador incorrupto, sin pecado, y que tiene toda la autoridad para realizar el plan del Todopoderoso. Un ejemplo de prueba es la prueba de resistencia de un puente recién construido. Se hacen pasar primero decenas de vehículos pesados
camiones, maquinaria súper pesada, tractomulas, etcétera. Se hace para ver si se cae, se tienen dudas acerca de la calidad del trabajo hecho. No, se hace para mostrar en público, en la práctica, la solidez de la construcción. El mismo concepto puede aplicarse al propósito de las pruebas a las que fue sometido nuestro Maestro. Jacobo 1, 13 al 27 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tome nota, por favor, las referencias que tenemos en la parte inferior. El escrito de Jacobo, capítulo 1, 13, el autor de la misma nos da la afirmación de que el Todopoderoso no puede ser tentado por el mal. La razón es simple: el Todopoderoso es santo. Levítico 19, 2, Isaías 6, 3, Habacuc 1, 13. El Todopoderoso es santo, puro, y no se agrada de ver el mal. De hecho, las escrituras nos muestran que no solo el Todopoderoso no se agrada en el mal, sino que lo aborrece. Hay otros versos, pero vamos a ver este de Proverbios 6, 16, 19 nos dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 aborrece su alma: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama iniquidades, pies que corren presurosos al mal, testigo falso que difunde calumnias y enciende rencores entre hermanos. Debido a su actitud hacia el mal y aquellos que los practican, no es de sorprenderse que el Todopoderoso no puede ser compatible con el mal. Sin embargo, la pregunta que surge al escuchar esta afirmación en la mente de muchos es, comillas, el Todopoderoso no puede ser tentado, y tú me alegas que el Mesías es el Todopoderoso. Entonces, ¿por qué la Escritura habla de que el Mesías fue tentado en el desierto por Satán? Recuerden Mateo 4.1, Marcos 1.13. ¿Acaso la Escritura se contradice? ¿Está Jacobo, Santiago equivocado? ¿Es esto evidencia de que el Mesías no es el Todopoderoso? Vamos a ver la respuesta de nuestro maestro Yahushua, cómo le contesta al adversario, con argumentos de la Escritura, comillas, está escrito. En Deuteronomio 8.3 vemos la referencia: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de boca de Elohim. El Mesías alude aquí a la confianza, fe en la omnipotencia de Elohim, en función de creer, atender y obedecer su palabra. Juan 4.3 nos recuerda que nos dice: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Juan 4.32 nos dice: por eso dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Juan 4.32. Y la respuesta a esos interrogantes que veníamos haciendo es no. La Escritura no se contradice, y Jacobo no se equivoca en su afirmación. Vamos a Lucas 11:24, que nos dice: cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Mateo 12:43-45 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Referencias a Mateo 12:43, Lucas 11:24, y confírmelo con Isaías 13:21, Isaías 13:21. Volvamos ahora al pasaje en el desierto.
El desierto aparece en la literatura judía y oriental como lugar donde moraban los malos espíritus y en especial los adversarios, pero tiene también sentido como lugar de penitencia y aislamiento. Las comunidades de Esenios y Qumran son un claro ejemplo de ello, de lugar de penitencia y aislamiento. El tiempo que establecen los escritores nazarenos para esta prueba de 40 días y 40 noches es una cifra de ambiente escritural. Vamos a ver. 1. 40 días en diluvio, Génesis 7:12. 40 días la estancia de Moisés en el Sinaí. Los años de Israel en el desierto, 40. Números 14, 33, 34. Fue durante este periodo de 40 días cuando se dice que Yahoshua experimentó estas pruebas. La primera está perfectamente situada. Yahoshua ayunó 40 días y sintió hambre. Comillas, si eres hijo de Elohim, le dice el probador, con cuya respuesta esperaba saber si era el Mesías o no, que transforme estas piedras en pan. Suspicacia, bajo una supuesta capa de piedad que no sufra este personaje, hijo de Elohim. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Es esta una tentación? Definitivamente no. Es una prueba, un test para comprobar si este personaje era realmente el hijo de Elohim. Yahoshua el Mesías pudo hacer el milagro, pero este no debe hacerse inútilmente. La entrega al Espíritu y a la fe en la providencia fue el medio para rechazar la prueba. Pero observemos la pregunta, el reto. ¿Es esa una tentación? Definitivamente no. Es una prueba. Comprueba si es cierto que eres el hijo de Elohim. Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos. Luego el adversario lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Lucas 4:6. ¿Cuál fue la respuesta del maestro Yahoshua? Yahoshua le respondió. El Tanaj dice, adorarás a Yahweh tu Elohim y solo a él servirás. Lo vemos en Lucas 4:8. El maestro respondió con la Torah. No hizo ninguna alusión a sí mismo, sino a la Torah, en referencia al Padre Todopoderoso. Y refiriéndose a Deuteronomio 6:13 y otros versos acerca de la autonomía del Todopoderoso. Dice, a Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Ezequiel 42 nos dice, me condujeron y me pusieron sobre un monte muy alto. En la segunda prueba, tercera en Mateo, el adversario interviene para que Yahoshua vea los reinos del mundo y su atracción. Se trata de un hecho análogo al que se lee en Ezequiel 42 y que se realizó en una visión. Lucas lo insinúa al decir que fue en un instante. Te daré todo este poder y el esplendor si tú te postras delante de mí, dijo el probador. Realmente, ¿en qué consiste la prueba? Si te postras delante de mí. Los judíos contemporáneos de Yahoshua esperaban un Mesías político y nacional, un guerrero además, que aparecería con pompa, dominación y grandes prodigios. Así se presentaron una serie de falsos mesías, como se ve en los escritos nazarenos. No es que el adversario tenga dominio sobre el mundo.
únicamente en el sentido de que influye a sembrar el mal. Yahoshua le llamó príncipe de este mundo en Juan 12:31. Juan 12:31. Y el emisario Shaul, conocido como Pablo, le llega a llamar Elohim de este mundo, poderoso de este mundo, traducido como Dios de este mundo en otras versiones. Eso lo leemos en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Por eso Yahshua, citando de nuevo la Torá, la Escritura en Deuteronomio 6:13, desenmascara la falta de sus poderes y le ordena que se aparte. Está escrito: adorarás al Todopoderoso tu Elohim y a él solo rendirás culto. Solo a Yahweh Elohim se puede adorar y temer como fuente y dador de todo poder. Yahshua le llamó príncipe de este mundo. Juan 12:31. El emisario Shaul, Pablo, le llega a llamar Elohim de este mundo, poderoso. Lo vemos en 2 de Corintios 4:4. Posteriormente, Yahoshua sería puesto a prueba a través de los fariseos y saduceos, queriendo intimidarle en el desarrollo de su labor encomendada. Igualmente las turbas que querían hacerle rey temporal y los que intervinieron en la pasión. Todos colaboraron a probarle en ese tema en esos momentos. Si tú eres hijo de Elohim, tírate de aquí abajo porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Yahoshua le respondió: está escrito: no probarás al Todopoderoso tu Elohim. Según Josefo, un famoso historiador judío, la vista del Cedrón desde el pórtico real causaba vértigo más de 180 metros. Desde el pináculo despeñaron a Santiago el Menor en el año 62 y este debe ser algún punto en la muralla oriental. En una de las concepciones rabínicas, enseñanza farisaica, se contaba precisamente que el Mesías se revelaría estando de pie sobre el techo del templo para anunciar a Israel que su redención había llegado. En aquel ambiente y a la hora de sacrificios, hubiese sido un prodigio tal que les demostraría realmente que Él era el Mesías. En la frase, si tú eres hijo de Elohim, allí se expresa claramente cuál es la intención de estas pruebas. Y el reto estaba completo con la siguiente frase, que no es dirigida al maestro como tal, sino al todopoderoso creador. Él dará órdenes a sus ángeles. Prácticamente la prueba o el reto también iba dirigida al todopoderoso. El maestro expresa respecto a la segunda frase: está escrito: no probarás al todopoderoso tu Elohim. Esta frase recuerda a Deuteronomio 6:16. Allí nos dice: respecto a las pruebas a las cuales el Todopoderoso tuvo que enfrentar en el desierto cuando el pueblo de Israel demostró su rebeldía. Hay dos retos en este pasaje. Uno, si tú eres hijo de Elohim, un reto al Mesías a instarlo a demostrar su identidad. Y dos, un reto a Elohim a demostrar que respalda y protege a ese hijo. En ese verso el adversario identifica abiertamente la existencia de dos personas, de dos entornos, de dos funciones diferentes. Si tú eres hijo de Elohim, Él dará órdenes a sus ángeles. Está el adversario admitiendo dos personas diferentes. No probarás a Yahweh tu Elohim, recordatorio de Deuteronomio 6:16.
referencia al Salmo 91, 11 y siguientes. Yahoshua rechaza la prueba con la escritura. No probarás a Yahweh tu Elohim. Eso se refiere a Deuteronomio 6:16. Se alude con él al pasaje de Éxodo cuando faltos de agua en el desierto exigían los israelitas a Moisés un milagro. ¿Por qué probáis al Todopoderoso?, les dijo Moisés. Recuerde Éxodo 17:2. ¿Por qué probáis al Todopoderoso? Éxodo 17:2. Nuevamente Yahshua, confiando en la providencia de Elohim, rechazó la prueba. No era confiar en Elohim arrojarse temerariamente exponiendo su vida y esperar que Elohim milagrosamente lo salvase. Los ángeles protegen al justo, eso lo vemos en Salmo 91, 11 y siguientes, pero no a un temerario suicida. Y eso suponiendo que no le propusiera tirarse por lo descabellado desde 180 metros. Juan 16:33 nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. 1 Juan 2:16 nos dice: ¿quién de vosotros me arguirá de pecado? Juan 8:46. Recordemos 1 Juan 2:16 para referencia. ¿Qué intención tienen los escritores nazarenos al describir estas, comillas, pruebas, comillas? Algunos enseñan: 1. Que esto muestra una victoria ejemplar y eficiente del Mesías sobre pruebas y pecados genéricos de los hombres, gula, vanagloria, soberbia, que cita la primera de Juan 2:16. Así se podía el Mesías compadecer de nosotros mismos y dar ejemplo en esa lucha. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. 2. Para otros significan la absoluta impecabilidad del Mesías. Lo vemos en Juan 8:4-6. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? 3. Otros querían ver en el desierto donde Israel fue probado y pecó que el Mesías supera aquella conducta. 4. Que contra el pecado del paraíso, superando las pruebas contra el mismo adversario, él mismo demostraba que él era el nuevo Adán. Diferentes enfoques acerca de estas pruebas. Sin embargo, todo esto tiene también un objetivo mesiánico. Yahoshua el Mesías es probado en cuanto a Mesías, pues el adversario le dice: si eres hijo de Elohim, palabras que se refieren directamente al Mesías. Se producen además en el desierto, símbolo y escenario de la edad mesiánica. Ya en tiempos de los profetas existía la tradición según la cual el tiempo de la restauración de Israel, los tiempos mesiánicos, se verán precedidos de un periodo más o menos largo en el que se repitan las experiencias del pueblo de Elohim en su peregrinación por el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. Pero, sobre todo, esta corriente de ideas penetraba íntimamente la conciencia del judaísmo contemporáneo de Yahoshua. Estaban convencidos de que el Mesías había de venir del desierto y que inauguraría la era mesiánica repitiendo la historia del desierto. La cifra de 40 días, las citas del Deuteronomio, el maná, la condena de la idolatría, recordando la escena del becerro de oro. Este es el marco ideal en el desierto y allí es donde se comprende bien todo el sentido profundo del mesianismo en esa escena. Todos los elementos concurren a ello: 40 días, las citas del Deuteronomio, el maná, la condena por la idolatría. Todos esos sucesos del pueblo de Israel en el desierto, todo ello hace ver que el sentido de estas pruebas fue netamente mesiánico. Se comprende bien que el Mesías, después de la inmersión y antes de su vida pública como Mesías, se hubiese retirado algún tiempo la oración, como hacía en otras ocasiones, máxime en momentos trascendentales, y que fuese ese lugar una
región desértica. Primero, porque el Mesías va al desierto a ayunar y a ser probado por el adversario. Y para ello además es conducido o llevado por el Espíritu de Santidad. Son los planes de Elohim. En estas pruebas, aprueba en la primera. ¿Y por qué el Mesías tiene hambre? No se resuelve por el expediente fácil del milagro, sino por el abandono a la providencia del Todopoderoso. Si se hubiese hecho conforme a la proposición del adversario, el Mesías no seguiría el mesianismo profético, espiritual y de dolor, como lo vemos en Isaías, que Elohim trazó. La tercera prueba, la espectacular de bajar a la hora del templo en manos de ángeles. La gente vería a los ángeles. Era provocar su proclamación como rey por aclamación del triunfalismo espectacular, lo que no era la misión del Mesías profético que triunfaría finalmente en el madero. Era ponerlo en evidencia, en público, malogrando el plan de restauración. Después el adversario lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Elohim, tírate de aquí abajo, porque está escrito, él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Yahoshua le respondió: está escrito, no probarás al Todopoderoso, tu Elohim. Observe el entorno de este reto: Jerusalén y la parte más alta del templo. Aunque las expresiones el adversario condujo a Yahoshua de Lucas, el verbo conducir o llevar significa también incitar a hacer alguna cosa. De allí el adversario interviene para que Yahoshua esté en la ciudad alta, en Jerusalén, la ciudad santa, y se ha puesto sobre el pináculo del templo. La parte más alta probablemente era la techumbre de uno de los pórticos del recinto general del templo, donde se lograría mejor la espectacularidad de esa propuesta. El adversario conoce bien esa promesa que vemos en el Salmo 90:11, porque la supo utilizar como herramienta en la hora más álgida de esta prueba. Sabe bien cuál es nuestra fuerza y nuestra debilidad, pero no tenemos nada que temer si permanecemos a la sombra del Altísimo. Mientras estemos cimentados en el Mashiach, participaremos de su seguridad. Él ha hecho añicos el poder del adversario. Y de ahora en adelante, los espíritus malignos, en vez de tomar poder sobre nosotros, tiemblan y se espantan a la vista de un creyente, pues saben que poseen lo que les hace vencedores, que pueden, si quieren, ponerlos en fuga. Los espíritus malignos lo saben bien y lo tienen muy presente en todos sus asaltos. Solo el pecado les da poder sobre ellos, y su gran empeño consiste en hacerles pecar, en sorprenderles en el pecado, sabiendo que no hay otro modo de vencerlos. A los creyentes se les vence en su pecado, si es que llegan a pecar. Pero el creyente firme, fiel, es fuerte y aún tiene poder para vencer sus propias tentaciones, sus propias pruebas y cualquier prueba a la que sea sometido. Lucas 4:1 nos dice: Yahoshua, lleno del Ruach HaKodesh, regresó del jardín y fue: 1. Llevado por el Ruach; 2. Al desierto; 3. Por 40 días de prueba; 4. Por ese tiempo no comió nada y después tuvo hambre. Le dijo a Hasatán: 5. Si tú eres del Hijo de Elohim, ordena que esta piedra se convierta en pan. Yahoshua le respondió: el Tanaj dice, no solo de pan vive el hombre. 6. Le llevó Hasatán, le enseñó en un instante todos los reinos del mundo, en un instante.
Y le dijo, te daré todo este poder y gloria, me ha sido entregado y lo puedo dar a alguien que yo escoja. 7. Por lo cual, si postrado me 7 adoras, todo será suyo. Énfasis y numeral añadidos con fines de estudio. Ya con esta ilustración podemos leer nuevamente el pasaje y vamos a considerar el punto 1, el maestro llevado por el Ruaj. Punto 2, al desierto. Punto 3, por 40 días. Punto 4, en ayuno. Punto 5, el primer reto, demuestra si eres el hijo de Elohim. En esta frase el adversario identifica a dos personas, una al hijo señalizado con la letra A. Si eres A, el hijo, de B, el Elohim, hay un padre y un hijo. 6. Todas las respuestas del maestro fueron referencias a la Torah. 7. La segunda prueba acerca de la adoración. ¿A quién se debe adorar? 8. Respuestas. Solo se adora al Padre. 9. Jerusalén y el punto más alto del templo. 10. La tercera prueba. 2 retos. 1. Demuestra por segunda vez que eres hijo de Elohim. 2. Reto a que el Padre actúe en ese caso. 11. O una referencia nuevamente al Tanaj. Lo vemos en Yahoshua, desde el 8 dice, Yahoshua le respondió, el Tanaj dice, adorarás a Yahweh tu Elohim y solo a él servirás, referencia al Tanaj, Deuteronomio 6, 13 y 14. Entonces le llevó a el punto que señalábamos con el 9 a Jerusalén y le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, tírate de aquí. Nuevamente por segunda vez la misma prueba, la misma pregunta, el mismo test. Él dará orden a su malajim, aquí el reto para el Padre Todopoderoso, para que sean responsables por ti y te protejan, te sostendrán con tus manos para que no te dañes los pies con las piedras. El adversario señalando el Salmo 91. Y la respuesta también del Mesías Yahoshua con la Tanaj, con la Torah. No pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. Deuteronomio 6, 16. Podemos sacar unas conclusiones, aunque siempre deseamos y proponemos que sean los propios lectores o las personas que ven estos videos que saquen sus propias conclusiones. Simplemente con el fin de orientación vamos a mencionar lo siguiente. La palabra correcta de la palabra referida en este contexto no es tentación, sino prueba. La intención del adversario es malograr el plan de redención del Todopoderoso. 1. Probar la fe y obediencia del Mesías. 2. En el pasaje el adversario nos muestra a dos personas, al Padre y al Hijo, claramente definidos. 3. El adversario usa argumentos tomados de la Tanaj, no lo demuestra lo demuestra su conocimiento de la misma, el adversario, conociendo perfectamente el Tanaj. 4. La respuesta del Mesías igualmente es basada en la Tanaj. 5. El pasaje incluye elementos que son exclusivos del pueblo y de la historia de Israel, como son Jerusalén, el templo, el desierto, el ayuno, 40 días, la desobediencia y las pruebas. Tenemos más estudios en nuestro sitio web regresando a lasraíces.org. En ese sitio puede encontrar otros videos o los libretos de estos videos, otros libros, otros estudios en PDF que le pueden colaborar en sus investigaciones y en sus estudios. Cerramos este estudio con aquel Salmo 121.4 en la parte superior derecha. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Igualmente el Salmo 1.1 nos dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la Torah del Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh está su delicia, y en ella medita día y noche.
Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido esta vida, este tiempo, estos recursos, estas herramientas para permitirnos estudiar, escudriñar, investigar un poco más acerca de uno de sus temas tan importantes dentro de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestro Mesías Yahoshua. Ese es nuestro Todopoderoso. Solamente para Él toda adoración, toda alabanza y honra por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Para el pueblo de Israel, bendición y misericordia de parte del Todopoderoso. Hasta otra ocasión. Shalom.